Bueno, yo quiero felicitarlos por estar esta mañana aquí, porque la verdad es que ver un día así en Veracruz con pocos en el año, ¿verdad? Y normalmente cuando ocurre queremos disfrutarlos al máximo, pero qué bueno que está usted aquí. Yo vivo en una casa sin punto, así que ningún esfuerzo me toca llegar, pero yo bendigo sus vidas y qué bueno que usted puede estar aquí esta mañana. Esta mañana yo quiero llevarlos a una lectura que está en el libro de San Marcos. Por muchos años la iglesia cristiana se ha reunido en lugares muchas veces con dificultad. En algunas regiones de México todavía es complicado poderse reunir. Me comentaba, por ejemplo, Neyvi, que fue a un viaje a Nayarit con algunos misioneros. Tuvieron que llegar a Nayarit, se movieron 3 o 4 horas y después caminaron, una parte en lancha y otra parte caminando a pie. Y dice que venían de los pobladores y algunos de ellos caminaban 4 o 5 horas para poder venir a una reunión. Y dice que a ella le tocó estar con niños, dice Neyvi, y cuando estaba con los niños, ella no es su área fuerte trabajar con niños, pero les quería enseñar una historia bíblica y los niños les decían, no, esa ya me la sé, otra, no, esa también ya me la sé, te voy a enseñar de Noé, no, ya me lo sé, de Safén también ya me lo sé. Así que dice cómo los pobladores, ¿verdad?, vienen con dificultad 4 o 5 horas para recibir palabra del Señor. Y en alguna ocasión comentaban que, por ejemplo, en Japón se pueden reunir cristianos para oír palabra de Dios, y lo que aquí a veces nos divide tanto, ahí por lo menos nos hace reunirse en las coincidencias de que somos creyentes en Jesucristo. Hermanos, pero yo todavía veo en México una apatía para seguir con el Evangelio. Todavía veo una barrera enorme. Todavía la sociedad no encuentra la diferencia entre ser cristiano, ser católico o ser testigo de Jehová. Mire, y eso está en todas las áreas sociales. Cuando hace algunos meses, me parece quizás el año pasado, hubo algún problema con la Nueva Jerusalén, me parece que se llama un poblado, ¿no?, que lo tomaron los pobladores y que quemaron las escuelas porque eran de determinada, y dice que eran de origen católico, ¿no?, pero ahí nadie dijo que eran católicos, sino que eran de una secta. Y entonces hablaba con un amigo y le decía, cómo estamos creciendo en tierra de gloria, y así como que no me aceptaba la plática, ¿no? Entonces por fin me la soltó y me dijo, ¿qué? Pero no es como eso de la Nueva Jerusalén, el fanatismo. Y me sorprendió la falta de conocimiento que se tiene acerca de las cosas de Dios. No se alcanza a distinguir, y yo creo que es por una ignorancia, no es de las cosas. Ayer hablaba en la noche con una persona aquí, estábamos pintando con el hermano César, ¿verdad? Y estaba aquí una persona que le empecé a hablar del Señor. Y le empecé a hablar del Señor hasta que él pidió esquina y ya me voy. ¿De qué ya empezaste a hablar? No se alcanza a distinguir, no alcanzan a distinguir entre qué es el cristianismo, qué son los testigos de Jehová y qué son los mormones. ¿Sabes? Cuando la palabra de Dios llegó a Asia, llegó con una pureza, con una pulcritud la palabra de Dios. Cuando llegó a Iconio, por ejemplo, les voy a leer un poquito de eso. Cuando llegó a Iconio y después hubo milagros ahí, hubo un milagro de una sanidad sobre lista, y luego le dieron, pensaron que eran dioses, dices que como dioses vestidos de hombres nos han visitado, y pretendieron hacerle culto al apóstol Pablo, a quien le acompañaba. Dice, tú eres Júpiter, porque hay una asociación de las personas y creen que es lo mismo que su religión y tratan de adaptar el cristianismo, pero el apóstol Pablo se rasgó las vestiduras, salió en medio de ellos y no permitió nunca una mezcla del precioso evangelio con lo que ellos pretendían. ¿Saben? Yo creo, hermanos,
que estamos en tiempos muy difíciles. Yo creo que estamos en tiempos muy difíciles. Y yo le explicaba a esta persona ayer, a la iglesia viene gente preparada. Le digo, les presumía a usted, vienen ingenieros, vienen maestros, vienen gente que trabaja en la comisión de luz, viene gente que trabaja en PEMES, viene gente preparada. Le digo, con lo cual yo le quiero decir que seguimos a Jesucristo, seguimos el camino de Dios por convicción, pero también por entendimiento, por razonamiento, porque lo que leemos nos es lógico, porque lo que entendemos aquí es totalmente luz. Y yo creo que el Evangelio viene así en la vida. Lo que a mí me preocupa es esto, que nuestra generación anterior, nuestros predicadores que nos antecedieron quizás una o dos generaciones atrás, fueron personas que tener una chocita con la libertad para predicar la palabra les costó muchísimo. Les costó muchísimo. Les costó desde que los apedrearan, desde que los señalaran, desde que hicieran muchas cosas, muchas groserías en la sociedad. Y yo creo, hermanos, que en este tiempo, nosotros acá en Veracruz la tenemos bien bonita, bien fácil, ¿verdad? Aire acondicionado, la mayor comodidad, el color más bonito para que te sientas a gusto y cómodo. Atención especial para tus niños con aire acondicionado, con maestras, con juegos didácticos, enseñanzas para los niños, para los jóvenes, para los matrimonios, para todos. Pero la preocupación es, hermano, es que en este detalle se pierda la esencia del poder de Dios en tu vida. Tenemos que seguir al Señor con toda pasión, con toda devoción. Y yo creo que si no logramos comunicar de manera correcta eso, si no logramos que un creyente se incorpore a las filas de la iglesia con toda pasión, yo creo que estamos predicando la palabra, pero no completa. Es decir, no es tan importante lo que yo comunico, o lo que comunica un predicador, sino lo que el mensaje hace en tu vida. Si el mensaje no hace en tu vida lo que hizo como efecto en muchas personas, entonces algo está fallando, ¿verdad? Algo no está siendo correcto. Y es importante decirte que seguir a Jesucristo hay que seguirlo con toda entereza, con toda pasión, con toda perseverancia, pero sobre todo con toda santidad. Yo creo, hermano, que si tú, eso nos lo decía nuestro pastor, ¿no? Que si tú sigues una práctica religiosa de venir los domingos y no ha habido un cambio en tu vida, no experimentas esa paz que habla Jesucristo, no experimentas ese gozo que dice la Biblia en el Espíritu Santo, ¿sabes una cosa? Te equivocaste de sucursal. Ve a la otra, porque la otra tiene todavía más facilidades de pago, ¿verdad? ¿Sabes? Yo creo, hermano, que seguir a Jesucristo implica la santidad, implica la pasión, implica el amor, implica que sigamos y que le conozcamos a Él. ¿Están de acuerdo? A ver, estoy de acuerdo con esto. Gracias. Normalmente no encuentro quien esté de acuerdo conmigo, así que hoy hay muchos. Miren, bueno, San Marcos, en el capítulo 5, hay como un mensaje de milagros para todos los integrantes de una línea, de una cadena de familia. Quizás, ¿cuántos han leído el Evangelio de San Marcos? Yo creo que todos, ¿verdad? Qué bueno, los felicito. Y si usted no lo ha leído, esta mañana yo voy a ir para hacer algunos versículos. Y al final te voy a preguntar qué personaje te gustó más. Ahora no te voy a preguntar qué versículo, qué personaje te gustó más. El capítulo 5 de San Marcos inicia en un diálogo entre el Señor y un personaje. Yo no me había dado cuenta de eso en realidad. Mira lo que dice así. Capítulo 5 de San Marcos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Ya sabes de quién vamos a hablar, ¿verdad? Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre
con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Fíjate, están dando la biografía de una persona. ¿Hay alguna palabra que aquí te puede llamar la atención? Vamos a ir adelantito y te vamos a regresar a ella. Siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Con quién está llevando el diálogo aquí? ¿Con quién está llevando el diálogo? Con el espíritu. A veces pensamos que está hablando con la persona, ¿verdad? Parece que sigues y dices: no, pues está hablando con el gadareno. Pero en realidad, lo que hasta aquí llega, está hablando con un espíritu. Está hablando con un demonio. Y un demonio que, número uno, identifica a Jesús. Miren, a veces no nos gusta hablar de demonios, pero yo aquí encuentro un diálogo muy interesante. Número uno, porque ese espíritu identifica a Jesús como Hijo del Dios Altísimo. Y voy a decirlo así, en un mal tono. A veces los demonios tenían más respeto por la persona de Jesús que los mismos seres humanos, ¿no? Porque veían la autoridad espiritual sobre Jesús. Y a veces el ser humano no ve la autoridad espiritual sobre Jesús. Mira, a mí, yo un día le voy a preguntar al Señor: ¿por qué tuviste este regalo? ¿No? Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Fíjese que en otras ocasiones de la Biblia, Jesús no permitió diálogo con los demonios, los callaba. Pero aquí abre un diálogo con él. Y le dice: ¿cómo te llamas? Respondió diciendo: Legión me llamo porque somos muchos. Mira, en el versículo 2 dice: un hombre con un espíritu inmundo. En el versículo 2. Y en el versículo 9, cuando el espíritu se está descubriendo, le dice que se llama Legión. Tienen un nombre que se llama Legión, y porque son muchos. Siempre cuando llegamos a esta parte, hay una contadora en Tierra de Gloria que le digo que haga una multiplicación, pero ya otra vez. Dice: estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos así, y le rogaron todos los demonios. Ahora ya no hablaba un espíritu, ahora todos los demonios estaban rogando. Qué historia tan rara en la Biblia, ¿no? Todos los demonios le estaban rogando, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, ahora ya en plural, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Yo no sé, porque eso no lo sé, si un espíritu se puede dividir medio para acá, espíritu y medio para acá, el otro puerquito, ¿no? ¿Sí me sigues? Pero si fuera la relación 1 a 1, dirías que eran como 2000 demonios que se fueron a meter a los 10,000 cochinos.
Perdóname, 2000. ¿Cuántos dije? Pues es que sí somos los cristianos, siempre le aumentamos. Dice, entonces, dice, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Hay toda una enseñanza aquí, ¿no? Que no me quiero meter en ese tema porque es como un callejón sin salida. Pero yo le voy a preguntar al Señor, ¿para qué les diste permiso si los fueron a matar a los cochinos, no? Y ahora, ¿quién se comería un cochino endemoniado? Nadie. Chicharrón de... No quiero. No, unas carnitas de demonio 1 o de demonio 2, no, menos. ¿Quién se atrevería a matar un carnitas a la diabla, dice. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Yo siempre hago esta cuenta, y ahora ya la debemos de tener. ¿Cuánto vale un cochino, hermano? Me dijo que vale cuánto. 1,500 pesos por 2,000, ¿cuánto es? ¿Ya lo tenemos por ahí? A ver, los que son contadores. 300. A ver. 1,500 por 2,000. 3 millones. ¿Cuánto? 3 millones. ¿Ya se quedaron bien los ceros y todo? ¿A qué nos llegaría? 3 millones de pesos. O sea, al Señor le salió la cuentita en 3 millones de pesos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que el Señor no sabía multiplicar? ¿Lo que sí? Cuando le dijeron, danos permiso de irnos a meter a aquellos cerdos, 3 millones de pesos. Vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio, ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Dice, y tuvieron miedo. Y les contaron lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y ahí hay una extraña reacción de la sociedad. Dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Todo esto que te he dicho es para llegar a este versículo. Ahora hay un encuentro ya con la persona. Ya había sido libre y ahora se encuentra Jesús con esta persona, y esta persona no da más datos de él, pero dice un detalle muy hermoso, que le rogaba a Jesús que le dejase estar con él. Yo no sé cómo le habrá rogado, pero dice que lo encontraron sentadito en su cabal juicio, a lo mejor bañado, pelo corto, lo rasurado, lo vistieron, y de pronto cuando se entera todo lo que había pasado, dice que le daba, hablaba con Jesús y que le rogaba que se quedase con él. Y lo más maravilloso es que en el versículo 19 Jesús no se lo permitió. ¿Sí o no? Bien, te voy a decir una controversia. ¿Cómo es que los 2,000 achichincles le dicen, dame permiso de ir para allá? Y el Señor dice, dale. Pero ahora está con esta persona y él le suplicaba, oh, te ruego, Jesús, déjame estar contigo, déjame ser el apóstol número 13.
yo quiero ir contigo, Señor, déjame estar contigo. ¿Qué le dijo? No. ¿Cómo le dijo? Vete a tu casa. Vete a tu casa y a los tuyos. Mire, no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Dice la Biblia, en el versículo 20, que él se fue. ¿Y qué hizo? Y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis viene de 10, ¿no? Es una pequeña área de 10 ciudades que empezó a predicar o a publicar las grandes cosas que había hecho Jesús con él. Dice, y todos se maravillaron. ¿Cuánto tiempo habrá estado así el Gadareno? ¿Cuánto tiempo habrá estado el demoniado? Ahora, ¿de qué hablaba si él había estado mucho tiempo en la oscuridad, por decirlo así? ¿Cómo es que este contacto de Jesús con pregunta? Fue a la primera ciudad y les contó lo que Jesús había hecho. Fue a la segunda ciudad y les contó lo que había hecho. Fue a la tercera ciudad y les contó lo que Jesús había hecho con él. ¿Cuál ciudad? ¿Pero cuándo? ¿En la cuarta? ¿Fue a la quinta? ¿Fue a la sexta? ¿Fue a la séptima? ¿Fue a la octava? ¿A la novena? Y a la décima ya no voy a decir. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Ustedes creen que se olvidó lo que Jesús hizo con él? ¿Pudo Jesús confiar en él? ¿A Jesús les costó 3 millones de pesos esa conversión? Pero Jesús puso en él un talento, un don maravilloso de publicar su palabra. Y te voy a decir esto: antes de conocer a Jesús, quizás estabas influenciado por un espíritu y tú creías que eras una brillante persona, pero seguías la corriente de este mundo. Estabas quizás en el ocultismo, ibas a que te echaran las cartas. Había un pecado en tu vida, había una maldad en tu vida, te sentías vacío, practicabas quizás la brujería, quizás andabas en lo malo, andabas en lo peor. Y te quiero preguntar, ¿no se te ha olvidado hablar de Jesucristo? Pero cambio la pregunta: ¿en qué ciudad vas? ¿En qué número de ciudad vas? Miren, capítulo 5 de San Marcos, el Señor gasta muchos versículos de la Biblia, y digo gasta porque están ahí, en un diálogo con un endemoniado. Y el Señor acepta dialogar con la legión, acepta ir a ese lugar. El Señor llegó a ese lugar para libertar a alguien que estaba oprimido por el diablo. ¿Cómo se le metieron 2,000 chamucos? ¿Cómo perdieron su mente, su lucidez? ¿Cómo abrió una puerta? No lo sé. Pero lo importante ahora es que Jesús iba a él. Y vino a él. Sí, el Señor tuvo que confrontar al espíritu. Y el espíritu lo identificó.
Tú eres el Hijo del Dios Altísimo, le dijo. Y cuando sucede todo esto, el Señor, por una extraña razón, que no lo sabemos, permite que los demonios vayan a los cerdos, a 2000 cerdos. Pero cuando en realidad llega al objetivo, parece algo incongruente. Le dice a este hombre: no te permito estar conmigo. Ve a los tuyos, ve a tu ciudad, ve, cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Amado hermano, yo te quiero preguntar: ¿todavía Jesús te sigue sorprendiendo como el día que te entregaste a Él? Como dos nada más. ¿Todavía Jesús te sigue sorprendiendo como aquel día que te sacó a 2000 chamucos? Sí, amén. A ver, ¿todavía te sigue sorprendiendo Jesús como aquel día en que vino la salvación a tu vida? Sí, amén. Como 5. ¿Todavía te sigue sorprendiendo el Señor? Como 50. ¿Todavía te sigue sorprendiendo? Entonces ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Amén. Como 2. Entonces ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Amén. Como 30. Entonces, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Amén. Mira, ser cristiano no puedes venir al templo y estar aquí un ratito, 2 horas y nada, ser cristiano, ¿sabes? ¿Qué debe haber dicho el endemoniado? Pues yo voy a estar contigo, Señor. Yo te entrego mi vida. Y cuando él dijo: entonces no me permites ir, pero me das una tarea, la tarea de ir a hablar tu palabra. No nada más fue a su casa, fue a una ciudad, fue a otra ciudad, fue a otra ciudad. Y pregunta, ¿él pasó mucho tiempo con Jesús? No. Él recibió las enseñanzas del monte, de bienaventurados, oyó las parábolas, vio los otros milagros. Él nada más tenía un milagro que contar, era el suyo. Él no sabía otra cosa, solamente tenía su milagro. Y a veces parece que tu milagro ha dejado de ser importante. No sabía predicar. Me llama la atención cuando alguien me habla y me dice: pastor, venga, aquí tengo una persona y necesito que le hable. Sí, voy a hablar, ¿verdad? Para eso estoy, ¿verdad? A lo mejor todavía tiene cochinos esa persona, ¿no? ¿Sí me entienden? Hay un mensaje claro en el que tenemos que exaltar a Jesús. En la medida de nuestras posibilidades, habla de Cristo Jesús, habla de su amor, del milagro que ha hecho contigo. Si Dios no te ha transformado en tu mente, si todavía sigues teniendo esas telarañas, como decía nuestro expresidente, ¿cómo decía? Víboras, esas cartas, si todavía sigues teniendo en tu mente, ven a un encuentro con el Señor Jesús. Y deja que el Señor te haga libre y que se encargue con ese chamuco, que los mande al destiladero. Pero que tú seas una persona libre. Y cuando seas una persona libre, vuélvete un fiel testimonio del poder de Dios. Amén. 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 O todavía tenemos cierta reserva. Me llama la atención un día que estábamos comiendo. Y en la mesa, ahí donde comemos, pues es un comedor industrial, el que llega come y te tocan distintas personas. Entonces llegó una persona ahí del área de impuestos, ¿no? No está un Héctor, ¿verdad?
Y me decía, oye, ¿es eso que eres, pastor? Le dije, sí. ¿Y cómo es eso? Pues mira, estamos ahí en Laguna Real y estamos compartiendo del Señor y hablamos de Cristo y hay muchas vidas transformadas y hay, y nos presumían todos ustedes, ¿no? Así, unos güeritos, unos morenos, unos jóvenes, así les dije, ¿no? Comer, cuando ya nos íbamos, me dijo, oye, yo no te he dicho porque me dio pena, porque ahí estaba mi jefe, pero yo también soy pastor. Todavía de tener un acto de puercos ahí cargando, ¿verdad? Si no ha habido una transformación en tu vida, tienes que buscarla. Porque yo creo, hermanos, que cuando una persona no conoce de Dios, vive en la vida, hay un mundo espiritual que hace influencia en las personas. Opresión, depresión, intentos de suicidio, todas esas cosas que uno percibe allá afuera. ¿Verdad? Cuando tú vienes al conocimiento de Jesucristo, dice el Señor que Él es el camino, la verdad y la vida, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad, y Él te hace libre de esas cosas. Entonces, si tú eres un cristiano que ya pasó por esa experiencia de ser libertado por Jesucristo, cuando tú te presentaste a Él, has sido hecho libre, lo mínimo que puedes hacer es conquistar tu Decápolis. ¿Dónde está tu Decápolis? Pues a lo mejor ahí, cuando tú cruzas la puerta de tu casa, se abre una sala preciosa, y aquí tienes la Decápolis 1, la 2, la 3, las sillas de ahí, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Que no te digan, no, tú todavía no estás convertido. Mira cómo eres, ¿sabes? Pregunta, ¿habrá alguien que le habrá dicho al Gadareno? No, Gadareno, se me hace que tú todavía te da por andar desnudo por los panteones. Que todavía no eres muy libre. O se te da por andar gritando en los montes. ¿Habrá alguien que le habrá dicho eso? Claro que sí. No creo que le dijeron, no, hombre, Gadareno, a lo mejor tenía familia. No, pues, ahora eres libre, ¿verdad? Miren, les dije que había para distintas áreas, ¿no?, de la familia. Así que si esa camisa o esa chamarra o ese pantalón o ese saco no te quedó, vamos con el siguiente. Dice aquí: y pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud. Y vino uno de los principales de la sinagoga. Quizás tú eres un principal. Un principal es una persona en eminencia, una persona que tiene un cargo, una persona que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene un dominio, que tiene una jerarquía, que tiene una estructura. Un principal de la sinagoga era el que dirigía juntamente con otros, más o menos parecido a lo que sería la Cámara de Senadores o de Diputados. Así era Jairo. Vino, dice, e inmediatamente se postró a sus pies. Una de las principales situaciones que el ser humano tiene es soberbia. Porque aunque ven a Jesús, aunque lo sienten en su corazón, no rinden su vida a Jesucristo. Y yo quiero decirte esto: yo sí creo que puede haber mejores instalaciones, que puede haber mejores expositores, que puede haber un lugar más bonito donde tú te convenzas. Pero yo creo que el Dios que puede predicar en una de las mejores instalaciones es el Dios que creemos en la Biblia, porque Dios es espíritu, no depende de las instalaciones. Es decir, te estoy diciendo esto: tú puedes creer en Cristo si te lo dice fulano de tal, pero si te lo dice este pastor, no. Dame chance, ¿no? Cree en Jesucristo. Mira lo que dice aquí: se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo tenía
necesidad, pero también sabía quién tenía la solución. ¿A cuánto les cae bien, Jairo? 2 9. Amén. Hoy como que la lluvia nos puso así, ¿verdad? Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Dice el Señor que fue con Jairo. ¿Cómo habrá venido Jairo? ¿Habrá venido solo? Ya no venía como el señor de Gadara, ¿no? ¿Cómo venía el señor de Gadara? Lo debe haber encontrado desnudo, sucio, oliendo mal. Ahora se encuentra con una persona oliendo a la más cara loción, vestido con personajes que lo seguían, y ahora viene al encuentro. Pero no vino como Jairo, porque Jairo ni siquiera, el gadareno ni siquiera pudo hablar el Señor con él al principio, tuvo que hablar con el Señor ese, ¿no? Y para que poder llegar a él, el Señor le interesaba, pero ahora se encuentra con una persona importante, pero esta persona importante sabe escalar la ruta para ponerse en contacto con el Señor, porque inmediatamente que lo ve, él baja su nivel. Y viene, y dice la Biblia ahí que se postró a sus pies. Ha de haber dicho el Señor, wow, mira, ¿no? Le explicó su necesidad. En otras palabras, no importa la clase social, no importa, seguía siendo un hombre necesitado como el de Gadara. Amén. Y tú estás aquí esta mañana y quizás me puedas presumir que no necesitas nada y que estás todo bien, pero yo creo que tú también necesitas. Como yo, ¿no? Yo me pongo en primer lugar de lo necesitado. Si hubiera aquí un ticket para sacar, aquí sacas un ticket para atención del Señor Jesús, de los necesitados, lo sacaría tú, ¿no? Para ser el primer cliente que lo atiende, ¿no? ¿Sí o no? Dice aquí, ¿en cuál vamos? Dice el 24, que iría Jairo consulta a domicilio, ¿no? Vamos, y dice, fue con él. Pero le seguía una gran multitud y le apretaba. ¿Ustedes se imaginan que había una gran multitud? Jairo logra llegar ahí y dice, vamos, pero estoy aquí como a 3 cuadras. Dice, pues vamos para allá. Pero una mujer, 25, pero una mujer, aquí hay otro personaje, ¿eh? ¿Cuántos llevamos? 3. ¿Quién es el 1? ¿Quién es el 2? ¿Y quién es el 3? Pero una mujer, a ver, digan conmigo las mujeres, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Este versículo es muy peculiar, porque hoy la ciencia ha avanzado mucho, hoy detectan quistes, detectan este problema, detectan el otro, hoy se puede extirpar la matriz, hoy se puede extirpar el ovario, hoy se puede, la verdad es que la mujer hoy tiene mucha mayor protección, pero en aquel tiempo, imagínese usted con aquella tecnología del año 0, ¿no? Con aquella medicina del año 0, ¿no? Así que 12 años con un problemón. Y una mujer, dice, y había sufrido mucho. ¿Alguien se cayó? Dice, y había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Por qué había sufrido mucho de muchos médicos? Pues porque no había, ¿cómo se llaman esos aparatos que ahora hacen? Ultrasonido, ¿no? ¿Quién sabe? Curaba ¿con qué curaba? ¿Con hierbas? ¿Con qué curaban los médicos? ¿Con hierbas? O sea, la enhierbaban. Y había sufrido mucho, dice, y gastaba todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Dice la última frase, antes le iba peor. ¿Quién ha venido a Jesucristo que dice, yo había tocado fondo, yo ya no encontraba solución, yo ya no tenía una respuesta, yo ya no podía más? ¿Sabes? Qué bueno que tú estás aquí. Pero yo te quiero decir algo, allá afuera hay muchas personas
que les está yendo de una condición igual, pero que no saben dónde está Jesús. Al menos esa mujer logró interceptar cuando iba camino a Jairo. O sea, ella ya va, y se metió la mujer. Pero afuera, en tu Decápolis, hay necesidades íntimas. Hay necesidades íntimas. Y conmigo íntimas. Que a nadie se las va a decir. Tú vas a preguntarle a la vecina o a alguien, no te van a decir. Hasta que tú te acercas, gastas tiempo, cercanía, haces empatía, lo que tú quieras. Es decir, hasta que tú te ganas la confianza, te van a poder abrir su corazón. Y cuando te abra su corazón, entonces tú podrás compartir el poder de Dios. Dice así: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su mano, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré sano. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: una pregunta. ¿Era una necesidad qué? Íntima. ¿Y por qué el Señor la dejó? ¿Era qué? Íntima. ¿Era una necesidad? Vamos a poner un recuerdo. ¿Era una necesidad? Íntima. Y el Señor la bajó. ¿Por qué? Sí, ¿verdad? ¿Por qué el Señor la expuso? Porque tuvo fe. ¿Por qué el Señor la expuso? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. El Señor sabía quién lo había tocado, ¿sí o no? O sea, miraba alrededor. Ahí está. Miraba alrededor. ¿Quién me ha tocado? Y dice: te estoy viendo. ¿Quién me ha tocado? Ahí está. Lo volví a pasar, ¿no? La sentí ahí. ¿Quién me ha tocado? Ahí está. Y la mujer con toda la pena, porque era una necesidad que Íntima. había pasado mucha pena, había sido avergonzada con muchos médicos, había sido expuesta, a lo mejor en su casa ya no la querían, a lo mejor había sufrido discriminación por ese tipo de enfermedad, no sé, había pasado alguna incomodidad. Entonces ella llegó a Jesús así por atrás, que nadie se dé cuenta que yo, pero ella tenía algo que decía: si tan solo, hasta Alvarado después hizo un rato, ¿no? O la hizo, la había ahí mismo, ¿no? Si tan solo tocara ahí. Y el Señor detesta, ándale, te caché, ¿verdad? Te caché. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo. Bueno, a ver, díganme, antes que yo les diga. Porque él sabía que no había sido un toque común. Él sabía que no había sido un toque común. A ver, Aurora. Sí, levantaste la mano, ¿verdad? Entonces. ¿Alguien había levantado sus manos? Porque necesitaba que ella supiera que él se había dado cuenta de lo que acababa de suceder. Ajá, ese razonamiento. A ver, ¿quién más tiene? ¿Por qué? Abogado, sé que. Ahorita es abogado, hermano. A ver. No sé, yo creo que ¿por qué necesito? Una pregunta inocente. ¿Ya viste otro bebé? ¿Dónde sale eso? No. A ver, diga. Yo creo que Jesús
quería que ella se diera a conocer, no ser quien la tocara, sino ella fuera la que se humillara delante de él. Sí. A ver, ¿quién más opina? A ver, una opinión. Ahora sí, ya vi mano, ¿sí? Como para que ella diera testimonio de lo que había pasado. Así es. Yo comparto también. Yo también. Doctora también. Sí. Allá atrás. Para que se notara la fe tan grande que tuvo ella y el poder que podía salir del Señor al tan solo tocar. Sí. Que necesitaba expresar. Sí. Para que se diera a conocer públicamente la fe de esa mujer. Sí, para que se diera a conocer, yo creo, el milagro del Señor sobre ella. Porque el que merece la gloria es Jesús. Amén. No tanto ella, sino el poder de Dios sobre una persona necesitada. Así sea una necesidad íntima que nadie vas a decir. Y a mí eso me gusta, porque mira, hay cosas que nadie sabe de ti que tú necesitas. Yo creo que sí, porque yo también tengo cosas que yo necesito y que no le digo ni a mi esposa, ¿verdad? Solamente las sabe el Señor. Hay anhelos de tu vida, de tu corazón, que solamente sabes tú. Pero yo quiero decirte, el Señor va a respetar hasta que tú logres llegar a Él y lo toques con fe. Pero después vas a tener que darle la gloria a Él. Amén. El Señor no dijo, a ver, ¿qué quieres? ¿Vas a tocar por aquí? ¿No? El Señor se dejó tocar, a lo mejor me aprietan, tócame, me aprietan, tócame, ¿no? Porque viene un milagro ahí. Maravilloso es Jesús, porque Él tiene un conocimiento anticipado de las cosas. Por eso este capítulo de milagros sorprendentes es como lo que te puede pasar a ti. Como te ha pasado a ti o como me ha pasado a mí. Pero a uno le dijo, no te olvides de tu legado. A uno le dijo, ve a tu casa, a los tuyos, cuéntaselos. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces la mujer, versículo 33, temiendo, dice, y temblando. ¿Por qué temblaba? Había sido descubierta. ¿Por qué temblaba? Porque pensaba que como otras veces la habían lastimado, ahora tenía que pagar el precio, ¿verdad? Así como otras veces los charlatanes decían, bueno, la consulta costó tanto, ahora ella tenía que pasar a pagarle a la secretaria, al apóstol tal, la consulta. Tenía miedo de lo que podía reaccionar, pero el Señor le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de corazón. Mientras él aún hablaba, o sea, tenía la otra crisis, ¿verdad? Tenía el otro encargo ahí con Jairo. Dice que vinieron de casa del principal de la sinagoga. Así dice. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, crees solamente. Miren, esta lectura a veces pasa así como de lejos, de rapidito, ¿no? Pero entre el versículo 35 y 36 nosotros podemos levantar una batalla y un resentimiento con el Señor. Entre el versículo 35 y el versículo 36 nosotros podemos levantar una batalla. ¿Por qué? Porque si a ti, o sea, ya lograste convencer al Señor, ya te arrodillaste con el Señor, ya le pediste un milagro, dice, pero me tienes que acompañar un camino, y el Señor ha aceptado, y en el trayecto
el Señor tiene un contratiempo, tiene un desvío, tiene no sé, una urgencia. Entonces le dice, ya para qué lo molestas, ya está muerto. ¿Qué le hubieras dicho? ¿Por qué te tardaste? ¿Qué le hubieras dicho? A ver, dígame así, como cuando pedimos alguna oración, oh, Señor, mañana tengo que pagar esto y no llegó. ¿Por qué no, hermana? ¿No? A ver, ¿qué le dirías al Señor? No me diste la... ¿Qué cosa? No me diste la prioridad. Es cierto. ¿Se dan cuenta que nuestro corazón a veces tiene esas conversaciones con Dios? Yo llegué primero, Señor. Yo tenía el ticket, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto, es cierto. ¿Tú qué le dirías? A ver, vamos a ver los que están de este lado, que están bien calladitos, que no han dicho nada toda la mañana. A ver. Yo estoy sirviendo y ella es el... Toca cada coma, ¿no? ¿Qué le hubieran dicho de este lado? A ver. Tú sabías de mi necesidad. Y yo soy de los principales y es una mujer cualquiera y no me atendiste. Miren, si Jairo leyó la Biblia, diría, ¿cómo es que al gadareno lo liberaste así, rapidito y con 3 millones de pesos de impacto, de riesgo, de, no sé, damnificado, lo que tú quieras, y venías para acá derechito y esa mujer tiene, ¿no? Alguna vez hemos tenido ese diálogo con Dios. ¿Qué produce ese diálogo interno con Dios en nosotros? ¿Qué produce en nosotros? ¿Qué? Amargura. ¿Qué produce? Falta de fe. ¿Qué produce? Desgano. Por aquí tiene frustración. ¿Qué produce? Frustración. Desconfianza. A ver, ¿sí, Aurora? Tristeza. Miren, la desconfianza, la frustración, la tristeza se manifiesta en nuestra conducta con Dios. Porque entonces nos sucede como a Adán y Eva. Ya no llegan contentos, vamos a hablar con Dios, ¿no? Ahora nos escondemos atrás de viene el Señor, o vamos a la casa de Dios y alégrense, no, acá tranquilo, ¿no? Mejor no me involucro, ¿no? Porque así no me lastiman, ¿no? Yo acá tranquilo, porque no sé que se me muera mi hija y no quiero seguir viendo, ¿no? Produce desconfianza. Y cuando una persona ha tenido desconfianza, se vuelve religioso nada más. ¿No creen? Porque cuando Dios está con nosotros en nuestro corazón con ese fuego, no, hombre, Decápolis es chiquita, ¿no? Plaza Américas también, ¿no? O sea, quieres conquistar, le hablas a todas las personas, le hablas a tus amigos, le hablas hasta a tu compadre te quiere dejar de hablar porque dice, ya compadre, nada más me hablas de Cristo, pero tu compadre, gánatelo para el Señor, ¿no? Y cuando estás así, pero cuando estás con tristeza, con frustración, con desaliento, compadre, ¿qué? ¿Vamos al fútbol? Vamos al fútbol, ¿no? Vamos al cine. Cerraste conversación de Dios. A ver, yo creo que es uno de los gigantes con los que el cristiano lucha. Pero en este versículo no se nota eso. Dice, pero Jesús, hay una palabra que dice, pero Jesús se desapareció. Pero Jesús dice, ¿cómo dice? Luego que oyó lo que se decía, inmediatamente dijo, no temas, cree solamente. La predicación de la semana pasada fue, ¿quién le dijo a Abraham? ¿O la semana pasada o la pasada? ¿Qué le dijo? Abraham le dijo, no temas. Quiere decir que Abraham traía temor. Así ahora le dijo, no temas.
no temas. ¿Sabes? Cuando el desaliento, la frustración, la tristeza, la desconfianza viene a tu vida, lo que el Señor te dice, quita ese temor, quita esa desconfianza, quita ese desaliento, solamente cree. ¿Alguna vez te ha pasado así? Que digas, yo ya había perdido la fe. Yo ya no pensé que se iba a lograr eso. Y de pronto, Dios manifiesta su poder. ¿Sí te ha pasado? A ver, yo veo así como una mano, muéveme la mano así que ya, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. A ti también pasó ahora porque me pasó. ¿Sí o no? A veces tienes un nudo aquí atravesado que dices, ya Dios se olvidó de mí, ya Dios no me quiere, ya Dios no me da la prioridad. Pasó primero con el gadareno, pasó después con la mujer que tenía ahí un fluquito de sangre, hasta lo minimizas, ¿verdad? Y a mí no me le da. Todo. Pero viene la prueba de fuego, viene el momento difícil. ¿Qué tenía ahora? O sea, fíjense, ¿cómo va la escala de la complejidad? Se encuentra primero con un enchamucado, ¿no? No sé si se diga bien. Después se encuentra con... Y luego se encuentra en el tránsito con la mujer. Pero ahora se encuentra con un problema más grande. ¿Cuál es el problema? La muerte. Dice, versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. O sea, venía todo el contingente como la marcha. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí! Cuando llega ahí, está muerto y dice, ¡ey, caramba! Él se vaya con su escándalo, con su campaña evangelística para allá. Venga, nada más. Pedro, Juan, ¿por qué? Porque está muerta, así que venga. Vino a la casa del principal de la sinagoga y vio alboroto de los que lloraban y lamentaban. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Miren, versículo 39. ¿Había muerto o no había muerto? ¿Sí había muerto? ¿Estaban ahí ustedes? ¿Había muerto o no había muerto? Sí. ¿Y cómo el Señor llegó a decirles que no era cierto esto? ¿Estaba muerta o no estaba muerta? ¿Y cómo el Señor llega y les dice, ¿por qué estás haciendo alboroto? En otras palabras, ¿por qué tanto escándalo? ¿Por qué estás llorando? La niña no está muerta. ¿Qué pasa ahí? ¿No les parece? Está bien, Señor, sí, pero está muerta, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que ante causas imposibles, nosotros tenemos que confesar el milagro de Dios. Yo creo que ante causas imposibles, tenemos que confesar el milagro de Dios. Amén. Yo te he dicho un día que uno de mis hermanos perdió su camioneta. Entre camioneta y niña muerta es una diferencia grande, ¿no? Mi hermano había perdido su camioneta porque perdió el negocio, se fue a la bancarrota y había tenido él una camioneta nuevecita con la que yo aprendí a manejar. Le llevamos un carro a escala armado y lo pintaron igual, con llantas gordas y de esos faros de halógeno. Bien chévere, ¿no? Y entonces, cuando viene toda la camioneta, sucede que un señor de ahí que lo hizo a través de negocios, que se le fue quitando poco a poco, lo endeudó y cuando ya no pudo salir le quitó la camioneta. Y sucede que esa camioneta estaba exactamente en la calle de la casa de mis papás, están a 2 cuadras del centro. Entonces, para ir al centro tenía que pasar por ahí. Y veía yo la camioneta de mi hermano ahí estacionada con ese señor. Y cuando yo pasaba, pudiera, ya está muerta.
¿no? ¿Sí o no? Ya está del otro lado. Entonces yo pasaba y me daba un coraje y decía yo, en el nombre de Jesús. Y le ponía mis manos, esta camioneta pertenece a mi hermano. Y en el nombre de Jesús, ¿verdad? Lloraba hasta en lengua, ¿no? Devuelva esta camioneta, devuelva esa bendición. Y declaraba yo esa bendición, en verdad, ¿eh? Yo declaraba, esta camioneta es de mi hermano. ¿Cuántas veces pasaba? Así que yo no iba a decir, no, ahora no es. No es el. No, sí, siempre pasaba algo. De tal manera que aunque estaba muerta, yo decía que no estaba muerta. Porque si tú lo crees en tu corazón, va a suceder. Desde luego, no fue esa camioneta. Mi mamá me ayudó y compró una camioneta. La camioneta que compró era igualita. Pero no tan solo ahí, yo dije, no, tiene que ser una mejor, ¿no? Yo seguía hablando. ¿Saben qué pasó? Ahora tiene una. El otro día tenía 2, 3 carros. No quiero decir que el reino, o sea, que le vayan a pedir prestado. Pero cuando viene, yo prefiero manejar su King Ranch y nos vamos, ¿no? Y subimos y manejo y me da gusto que Dios ha bendecido a mi hermano. Y yo me acuerdo de eso. Así que yo creo esto, que ante cosas imposibles, confiesa que no es imposible para Dios. Aquí era una niña muerta y el paquete lo tenía Jesús en sus manos, porque era, podría decirse así, responsabilidad de Jesús, dado que ella había aceptado ir ahí. Aparentemente tenía la papa caliente en sus manos. Pero mira, el Señor dijo, a ver, solamente poquitos, no a los incrédulos. Este es un tema de fe. A ver, vente Pedro, vente, vamos. Y llegaron a él, pues quítense escandalosos, alborotadores, ¿por qué están haciendo alboroto? Está muerta, no está muerta. ¿Sabes? A las cosas imposibles de tu vida, confiesa que son posibles. Confiésalo. O sea, no sé si es un tema material, si es tu casa, si es tu hijo, si es tu hija, si te falta marido también. ¿No? Nada es imposible para el Señor. Amén. Nada es imposible para el Señor. Entonces, Él se enfrenta a eso. Entonces, ha de haber dicho Jesús, a ver si puedo, ¿no? A ver si podemos, Pedro. No, dijo aquí, y se burlaban de Él, dice en el verso 40. Se burlaban de Él. ¿Te imaginas que esos escandalosos se estaban burlando del Señor? ¿Qué le habrán dicho en torno de burla? Pues lo que muy está bien muerta, que no ves que está muerta. No. ¿Sabes? Para Él nada es imposible. Bendito sea el Señor. Dice aquí, mas Él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con Él, y entró donde estaba la niña. ¿Quién iba con Él? Iba Pedro y iba Juan, su hermano. Juan, hermano de Jacobo. 2. Estaba el papá, estaba la mamá. ¿Eran 4? ¿Cuántos eran? ¿4 o 5? ¿Eran 6? ¿Por qué? A ver, cuéntame. Pedro, Jacobo. ¿Pedro? Sí, porque también iba Jacobo. Pedro, Jacobo, Juan, Jesús, papá, mamá y la niña. Si me la contaron, muy bien. 6 personas. Y entran y están ahí y toma de la mano a la niña y le dice, Talita. ¿Sabes? A las cosas sobrenaturales que tú necesitas, tendrás que hablar en lenguas espirituales. Tienes que hablar en lenguas espirituales por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes? Tú, aquí le dijo Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. ¿Por qué le dijo eso? No era más fácil decirle,
Berenice, a ti te digo levanta. No, ¿sabes? En lengua espiritual. Y tú y yo tenemos el don del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, para que tú a las cosas imposibles háblale en lenguas. ¿Qué se habla en lenguas? Habla en inglés si quieres, pero habla lengua espiritual, lengua del Espíritu, lengua que proviene de tu corazón, lengua que te sale de tu espíritu, donde el Dios Todopoderoso puede confesar milagros, puede confesar obra creativa. Y si te sirve de algo mi ilustración, agarra la camioneta, así lo imposible, y dile, mi hombre, Jesús, esa camioneta, este vehículo, este problema, esta necesidad, este hijo, esto que ocurre, en el nombre de Jesús. Confiesa todos los días, todas las veces que puedas, hasta que descienda poder de lo malo. Amén. Amén. Y dice, y luego la niña se levantó y andaba. Tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. ¿Qué habrá dicho la niña? ¿Qué habrá dicho la niña? ¿Qué habrá dicho la niña? Le voy a aumentar al mensaje. ¿Qué habrá dicho la niña? ¿Dónde está mi Decápolis? ¿Qué habrá dicho la niña? Yo voy a ir a confesar que estuve muerto, pero vino Jesús y ahí me resucitó. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos años tenía? 12 años. A la edad de 12 años pudo recibir un milagro poderoso. Dice, Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que le diese de comer. ¿Por qué? No entiendo por qué razón, ¿verdad? No nos dejó aquí en continuación en el siguiente versículo, no hay versículo 44. Pero lo que yo quiero decirte es que en este capítulo 5 es un capítulo de milagros. Vamos a hacer un repaso. En el repaso me llevo otra hora, ¿no? Empezamos con el primero. ¿Cuál fue el primer milagro? Con el Gadareno. Con el Gadareno. Ahí Dios hizo un milagro. Y quizás tú necesitas ser liberado de un poder del diablo. La Biblia dice que el diablo, que Satanás, fue un querubín creado y en el día que él fue creado se crearon alabanzas. Pero en ese versículo también dice que por sus muchas contrataciones fue desechado de los cielos. Y lo que hace el diablo es hacer contratos con la gente. De ahí viene esa frase de que tienes pacto con el diablo, porque el diablo hace contratos con las personas. Y cuando tú abres una puerta al diablo en rebelión a Dios, cuando tú le has servido a Satanás, déjame decirte que el diablo tiene un contrato donde tú tienes estampada la firma. Y la única manera de que eso suceda es que se presente el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, y tenga un diálogo con esas potestades como la tuvo con la potestad que estaba sobre este señor Gadareno. Y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. La única manera para que tú seas libre de esas ataduras, de esos pactos que hiciste, es a través de la sangre de Jesucristo. Es la única manera que el poder del diablo se aleje de ti. Dice la Biblia, resistid al diablo, él huirá de vosotros. La única manera que eso se solucione en tu vida es con el pacto de Jesús. ¿Saben? Ahora ha proliferado mucho el pacto con la muerte. Y la única manera para romper eso es con el pacto de Jesús. Quizás tú dices, pero yo no estoy endemoniado como el Gadareno, yo nada más tengo un pacto con la muerte y de vez en cuando le llevaba. Yo creo que más ahora ya no le llevo. Quiero decirte que si tú hiciste esos convenios, estás como el hombre Gadareno. Necesitas ser liberado. Y la única manera para ser liberado es viniendo a Jesús. Viniendo a Jesús. Viniendo a Jesús y permitiendo que Él se encargue
de liberarte. Y Jesús ha pagado un precio para hacerte libre. Si al hombre de Gadara no le importó causar un impacto de 3 millones de pesos, déjame decirte que Él ha pagado un precio más caro, porque lo pagó con su sangre preciosa, para que hoy nosotros podamos ser libres de toda opresión del diablo, de todo problema espiritual. Y eso tenemos que creerlo con la fe. Tenemos que adorar a Jesucristo, porque Él nos ha hecho libres de todo poder del diablo. Si tú estás en medio de una crisis de adicción, déjame decirte, yo tengo la certeza de que atrás de un problema de adicción hay un contrato espiritual con el mundo de τις tinieblas. Y la única manera de que Dios te libere es que tú vengas a Jesús, a un encuentro con Él, y te rindas totalmente a Jesús. Deja de creer que tú lo puedes controlar. ¿Sabes? No te has dado cuenta, pero a lo mejor un día sales no a los panteones, pero a lo mejor sales a los montes, y en tu mundo espiritual tú sabes que estás atado, tú sabes que no eres libre y tú necesitas ser liberado. Y la única manera de ser liberado es por la sangre de Jesús, por el poder de la cruz, por el poder del Señor Todopoderoso, que ha dado su vida en la cruz del Calvario. Amén. Así que Dios quiere hacerte libre, porque hay un Decápolis que ir a conquistar. Amén. El segundo personaje que vimos fue Jairo. Jairo, con toda su preparación, con toda su cultura, con toda su posición económica, vino directamente a los pies de Jesucristo. Y vino porque tenía una necesidad. Vino porque él sabía que no había nadie que pudiera hacerlo libre. No había nadie que pudiera hacerle un milagro del tamaño para esta niña. ¿Cuál sería la enfermedad de la niña? No lo sé, pero yo creo que era de gravedad, porque al instante en el trayecto, quizás minutos, pasó, la niña murió. ¿Sabes? En nuestra vida nosotros tenemos un tiempo contado en nuestra vida. ¿Están de acuerdo con eso? Lo único cierto es que vamos a morir. Pero Jesús interrumpió esa línea, esa orden, porque el poder de Dios estaba manifestándose ahí. Y tú y yo, si no vamos al que tiene, al autor de la vida, tenemos una línea y un desenlace de muerte. Quizás esta mañana tú no te has dado cuenta, pero quizás estás enfermo de muerte. Quizás estás propenso a una determinada enfermedad. Y yo quiero decirte que Jesucristo está aquí para interrumpir esa línea de muerte, porque Él ha venido para romper toda maldición, para romper toda atadura, todo hechizo del diablo, pero también para interrumpir esa línea del tiempo que te lleva a la muerte. Yo creo que en el poder de Dios. Así que Jairo identificó quién tenía el poder y vino directamente con Jesús a postrarse a sus pies. No vino a decir, pues yo tengo una cita. No, él vino, dejó de rodeos, no importó quién era, vino directamente al piso a clamarse, a humillarse, pidiendo que fuera el Señor a su casa. ¿Sabes? De todas estas veces, Jesús nunca dijo no. De estos milagros, Jesús nunca dijo no. Y yo creo que si tú y yo podemos caminar con Él, yo creo que va a venir un milagro a tu vida. La cosa estaba más difícil. La niña de 12 años había muerto, pero para Jesús no hay imposible. Así que Él no tan solo quitó a los negativos, no tan solo quitó a los incrédulos, no tan solo lo quitó, sino retiró todo espíritu que fuera contrario al milagro de esta niña. Y tú y yo tenemos que caminar en fe para alcanzar eso que tú has anhelado en tu vida. ¿Sabes? No podemos alcanzar eso que hemos anhelado en nuestra vida si titubeamos. Si viene el desaliento, si viene la frustración, si viene la tristeza, y en tu mente, en tu corazón le restas poder y autoridad a Dios. Cuando eso sucede en tu mente, eso se llama incredulidad. Y cuando esa incredulidad viene a tu corazón, dice la Biblia que es imposible agradar a Dios. La ausencia de fe es incredulidad. Y cuando eso viene, te puedo asegurar que no va a haber milagros sobre tu vida. No va a haber quien resucite a tu muerto. No va a haber quien te diga Talita Kumi. No va a haber quien venga con ese poder y autoridad. Así que esta mañana yo quiero concluir. Yo quiero terminar
diciendo: ¿dónde está tu pecado, Cristo? A mí lo que más me entristece es ver creyentes que solamente son creyentes de lo mío. Ver creyentes que son cristianos de la secreta, como esa persona que les decía, así en voz baja: yo también soy cristiano como tú. ¿Te has encontrado alguna vez así a alguien que parece como que es, pero no estás muy seguro? De pronto le oyes decir groserías o le oyes: ¿no eres cristiano? De pronto lo encuentras tomando su cerveza o validando que podría ir a tomar cerveza, que no fija una postura definitiva con este respeto, que puede lo mismo meterse a un antro que hacer, ¿sabes? Tiene que haber una distinción. A mí eso me preocupa que no sigamos a Dios con todo nuestro corazón. Eso es lo que me preocupa, que no podamos realmente ser de la calidad del grande. Pregunta yo: ¿tú crees que Jesús sabía que en este hombre de Gadara había un caso de éxito? Yo creo que sí. Y no le importó sufrir las consecuencias de 3 millones de pesos, que son ahorita como 3 o 4 casas. No importa. No importa que aquí me echen de esta ciudad. No importa que por haber hecho esto me corran de esta ciudad. Pero va a suceder que esa persona se luce. No importa que me aprieten. No importa que me lleven entre la multitud. Yo voy a resucitar a la hija de Jairo. Hermanos, cuando yo veo esto, ¿dónde está la religión? ¿Dónde está la religión en este capítulo 5? ¿Dónde está el tienes que ir todos los domingos? ¿Dónde está el tienes que ir los martes? ¿Dónde está el tienes que hacer esto? ¿Dónde está no vayas al cine? ¿Dónde está no vistas así? ¿Dónde está no te pongas aretes? ¿Dónde está esto? ¿Dónde están las prohibiciones? ¿Dónde están? Yo veo aquí solamente un grupo de personas necesitadas, urgidas del poder de Dios, pero también veo hombres obedientes a Jesús. Veo un grupo de hombres fieles al Señor. Veo un grupo de personas que dicen: yo creo en el poder de Dios. Yo te voy a invitar a que te tomes de pie. Si tan solo tocar el borde del suelo. ¿Con qué grupo de personas te identificaste esta mañana? Quizás te identificaste como el de Gadara. Yo me identifico con él, porque perdido en maldad, de allá me sacó el Señor, de allá me dio una oportunidad el Señor. Ojalá que nunca hubiéramos cometido pecado, pero de allá nos rescató el Señor. Y ahora, en el momento de la lucidez, le hemos dicho al Señor: te ruego que me dejes estar contigo. Quizás tú eres como Jairo, perfecto, culto, preparado, pero tú necesitas de Dios también.
O quizás eres como esa mujer que había sido avergonzada, que había sido tenida un poco humillada. Y pensó que con Jesús también la iban a tratar así. O quizás te identificas con esa niña que necesita ser resucitada por Dios. Porque está dormida. Porque está dormida. Y necesitas que Jesús te diga, Talita cumi. Aún los espíritus de este capítulo bíblico identificaron el poder y la autoridad de Jesús. Y lo que yo quiero es que esta mañana tú identifiques su poder y su autoridad. Oh, precioso Dios. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Lo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Aquí hay alguien que está pensando que se identifique con otro personaje que no hemos mencionado. ¿Con quién te identificas? ¿Quién le dice? ¿Con quién te identificas que no los mencionamos ahora?
identifica con la mujer? ¿Con quién te identificas esta mañana? A ver, ¿quién me dice? ¿Con los que murmuraban? ¿Con los que se burlaban? Hay otros personajes aquí que no mencionamos. ¿Con quién te identificas esta mañana? Quizás te identificas con la mamá de la niña, que mientras Jairo fue, la mamá estaba ahí viendo morir a su hija, con un dolor en su corazón. Quizás te identificas con Pedro, con Jacobo, con Juan, que presenciaron tan tremendos milagros. Ya no es como el de Gadá, que ahora tenía que ir a predicar a Decápolis de sus mismos milagros. Pedro, Jacobo, Juan, ahora tenían que ir a contar del de Gadá, del milagro de Jairo y del milagro en la intimidad de aquella casa. ¿Con quién te identificas? Como que todos tenemos responsabilidad con Dios, ¿no les parece? Todos tenemos responsabilidad con Dios. Y te tengo una noticia. Así como Jesús descubrió a la mujer que tenía una necesidad íntima y la exhibió públicamente, déjame decirte algo, abre bien tu oído por favor. Así Dios te descubre a ti esta mañana. Te descubre como su testigo en medio de tu casa, de tu familia. Así Dios te descubre para que vayas a publicar el amor de Jesús. Así Dios te descubre, así Dios te responsabiliza. Así Dios esta mañana pone una carga en ti para que vayas y prediques de Él. La iglesia se reproduce a través de quienes traemos a la iglesia. Y quienes traemos a la iglesia es porque tú ya los ganaste para Cristo. Porque yo no me voy a poder acercar a ellos, porque para eso se necesita confianza. Y la única manera de que los ganes es con tu participación. Háblales de Cristo. Háblales de Cristo, porque es necesario que ellos conozcan de Jesús. Esta mañana pon tu mano en tu corazón y dile: Dios, hemos leído el capítulo 5 de San Marcos y ahora viene a mí con una gran responsabilidad, porque el gadareno solamente pudo contar de un milagro suyo y ganó todo Decápolis, porque Jairo estuvo en la intimidad del milagro de su hija y porque también vio el milagro de la mujer de flujo de sangre. Pero esta mañana yo he abierto mi oído espiritual. Repite conmigo: yo he abierto mi oído espiritual y yo me hago responsable delante de tu trono para compartir tu reino, para hablar tu palabra, para trasladar el poder de las tinieblas a tu reino admirable a muchas personas. Padre, en el nombre de Jesús, yo voy a contar las grandes cosas que has hecho conmigo. Voy a testificar de ti. No me voy a olvidar de tus milagros. No me voy a olvidar de lo que has hecho en mí. Oh, precioso